Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 29 de septiembre del 2025, son las 6:31 y vamos a comenzar entonces con el grupo 2 a presentar su caso clínico y todo el proceso diagnóstico. Les pido el favor que quien presente prenda su cámara y así sucesivamente para que nos vayamos viendo. Bueno, hágale pues, muchachos. Ya, Víctor, regálame un segundito. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a presentar pues, nuestro caso clínico basado pues, en el proceso diagnóstico pues, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, esa es nuestra tabla de contenido. Tenemos lo que es la historia clínica, el resumen de datos positivos, la agrupación de los síndromes, los diagnósticos diferenciales, la correlación clínica para clínica, un poquito sobre la explicación fisiopatológica, las conclusiones diagnósticas, el operador conceptual y el plan de acción y tratamiento. Bueno, entonces, en el paso 0 tenemos la historia clínica, la identificación, un paciente varón de 26 años, residente de Hidalgo, México, y ocupación pues no refería. El motivo de consulta, debilidad progresiva de miembros inferiores, alteraciones cognitivas y visuales. En la enfermedad actual, entonces tenemos un paciente de 26 años, residente de Hidalgo, México, sin antecedentes médicos relevantes conocidos, que consulta pues por cuadro de 3 semanas de evolución, consistente en debilidad progresiva del miembro inferior izquierdo, que progresó al miembro contralateral, acompañado pues de disminución de la agudeza visual, bradilalia, braditsiquia y somnolencia e indiferencia al entorno. En el examen físico, pues como el objetivo a nivel neurológico, pues paciente desorientado en tiempo, lugar y persona, con indiferencia al medio, afasia sensorial, midriasis bilateral reactiva, fuerza muscular simétrica, 4 de 5 en extremidades, hiperreflexia en las 4 extremidades y respuesta plantar extensora bilateral, tórax y abdomen sin alteraciones. En la dimensión multidimensional, entonces tenemos que pues, en lo biológico el cuadro neurológico progresivo, en lo pues a nivel psicológico la braditsiquia, la somnolencia, la indiferencia pues al entorno con alteraciones pues, de la esfera afectiva y cognitiva, en lo social no especifica, cultural y ambiental tampoco. En la presentación R-IDEA, entonces tenemos pues en recoger pues la debilidad progresiva de los miembros inferiores, la alteración visual, las alteraciones cognitivas, la afasia sensorial, la hiperreflexia y el Babinski bilateral. En identificación de patrones, pues tenemos el síndrome de motoneurona superior, un síndrome cognitivo-lingüístico y compromiso pues de la sustancia blanca. En D, pues descartar irrelevantes, no se mencionaron síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, cefalea intensa o convulsiones. Y en elaborar pues lo que serían las hipótesis preliminares. Tenemos que podría ser una esclerosis múltiple aguda diseminada, una leucoencefalopatía tóxica infecciosa, tumores cerebral difuso, glial de alto grado, una encefalitis autoinmune y pues en ajustar las probabilidades y entonces tener en cuenta que es un paciente joven que cursa con un cuadro subagudo con afectaciones multifocales y esto pues favorece a etiologías desmielinizantes o inflamatorias más que tumorales, teniendo en cuenta pues la edad, ¿sí? Que pueden relacionarse más con patologías agudas inflamatorias que pueden ser de origen viral o infeccioso. Bueno, en la reflexión de metacognición, los posibles sesgos a evitar, pues el sesgo de anclaje, que no podemos asumir directamente que el paciente está cursando con una esclerosis múltiple, ¿sí? Por la edad. El sesgo de disponibilidad, entonces priorizar los diagnósticos clásicos sin analizar el curso y el contexto. Los datos faltantes que no se aportan pues antecedentes familiares, exposición ambiental, tóxicos, viajes, infecciones previas, ocupación y patrones alternativos, ¿sí? Considerar pues los síndromes infecciosos o metabólicos que pueden
simular una enfermedad desmielinizante. Bueno, como paso 1 del proceso tenemos el resumen de datos positivos, negativos y señales de alerta, ¿cierto? Entonces, los datos positivos del caso clínico es varón de 26 años que tiene un curso subagudo de 3 semanas, debilidad progresiva del miembro inferior izquierdo y luego contralateral. Disminución de agudeza visual, bradilalia, bradixiquia, somnolencia, indiferencia al entorno. Desorientación en tiempo, lugar y persona, afasia sensorial, midriasis bilateral reactiva, fuerza muscular 4 de 5, simétrica en extremidades, hiperreflexia en las 4 extremidades y respuesta plantar extensora bilateral. De datos negativos tenemos que no se reporta fiebre, cefalea, convulsiones ni síntomas constitucionales. No se mencionan síntomas de otros sistemas, pues como el respiratorio, el cardiovascular y el digestivo. No hay déficit motor focal unilateral fijo ni asimetría marcada. No se mencionan alteraciones en pares craneales distintos al visual. Y el paciente no tiene antecedentes patológicos relevantes conocidos. Entonces, del paso 1, las señales de alerta son déficit neurológico progresivo y bilateral, alteración rápida de funciones cognitivas y de lenguaje, somnolencia y sumado a eso desorientación, que también tiene síndrome piramidal bilateral, Babinski positivo y hiperreflexia y compromiso visual asociado. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de probabilidad preprueba? Entonces, ese porcentaje se hace hallazgos positivos entre total de hallazgos multiplicado por 100. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos positivos que encontramos en el paciente? Que serían 11. Debilidad progresiva, bilateralización visual, bradixiquia, bradilalia, somnolencia, indiferencia, desorientación, afasia, hiperreflexia y Babinski bilateral, ¿cierto? Y total de hallazgos considerados, que son los positivos más los negativos. Entonces serían 15. Entonces, 11 sobre 15 por 100, eso nos da un 73%. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya como dijimos anteriormente, entonces diferenciamos los hallazgos relevantes, que son los neurológicos centrales, y los irrelevantes, que son como la ausencia de fiebre y cefalea, los síntomas que él nos negó, ¿cierto? Consideramos red flags, que es alteración del estado mental, déficit neurológico progresivo bilateral y compromiso visual. Evitamos el exceso de confianza inicial, pues porque todavía no podemos definir la etiología y solamente podemos como priorizar las hipótesis. Y necesitamos recordar que la probabilidad preprueba nos va a guiar en qué síndromes priorizar y qué pruebas seleccionar más adelante. Ya, ahí sí me están viendo, sí, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, Fabiana. Gracias. Bueno, entonces en paso 2 tenemos ya la agrupación en síndromes. Entonces, en este caso, para hacer la agrupación de síndromes, tenemos como que utilizar lo del paso 1 y 0, que primero sería la recolección de los hallazgos clínicos. En este caso, los que mi compañera ya había nombrado. Entonces, debilidad progresiva bilateral en miembros inferiores, disminución de agudeza visual, la alteración del lenguaje, que sería la bradilalia y la afasia sensorial, la alteración cognitiva, como la bradixiquia, la somnolencia, indiferencia y desorientación. Y al examen físico, la hiperreflexia en las 4 extremidades, Babinski bilateral y una fuerza de 4 sobre 5 simétrica y una midriasis bilateral reactiva. Después de esto, tenemos el segundo paso del paso 2, que sería la identificación de síndromes. Entonces encontramos el primer síndrome, que sería el síndrome piramidal bilateral. ¿Por qué? Por la debilidad simétrica 4 sobre 5, hiperreflexia en las 4 extremidades y respuesta plantar extensora bilateral. El segundo síndrome sería el síndrome cognitivo. ¿Por qué? Por la bradixiquia, somnolencia, indiferencia al entorno, desorientación en tiempo, lugar y persona, y por la afasia sensorial. El tercer síndrome es el síndrome visual, que es la disminución de la agudeza visual, la midriasis bilateral reactiva, que en este caso no tiene una afectación pupilar severa. Sugiere más o menos un compromiso retroquiasmático. Entonces, esos son los 3 síndromes que encontramos. Son relación a los
datos positivos. El tercer paso sería el descarte de hallazgos no alineados. Entonces, por ejemplo, sería que no encontramos fiebre, entonces lo alejamos de infecciones agudas típicas, lo que nombraba mi compañero, sería más a una inflamación crónica. Al ser un cuadro de fiebre, sería algo más agudo que nos indicaría una infección. No reportamos cefaleas intensas ni signos meningios, pues lo relacionamos por la desorientación que maneja el paciente, pero al ser negativo descartamos una meningitis. No reportamos crisis epiléptica, entonces vemos que no es secundario a una epilepsia o que estos síntomas no se presentaron porque tenga un cuadro epiléptico. El cuarto paso sería la elaboración de hipótesis diagnósticas preliminares. Por ejemplo, entonces sería la patología desmielinizante inflamatoria, que es a donde vamos enfocado por lo de la inflamación crónica. Entonces, estos son los preliminares. Pero una encefalitis autoinmune. También encontramos una enfermedad desmielinizante infecciosa o posinfecciosa, que puede ser que le dio la infección y quedó con este cuadro, ya que no está presente ahorita activo. Tenemos una leucoencefalopatía adquirida y podemos encontrar un tumor cerebral difuso o linfoma primario. Entonces, no, esperen, es que ahí falta. Entonces, esto nos lleva, esto nos lleva a un ajuste de probabilidad. Estos pasos que hicimos es para una multifocalidad de síndromes, ya que no solo encontramos un síndrome, sino varios. Entonces, es un curso subagudo en una persona de 26 años, que podemos tener causas inflamatorias y desmielinizantes, más que tumorales. Entonces, es como hacer esta diferenciación, ya que en él favorece lo que, repito, la edad y el curso. Entonces, lo que hicimos fue una evaluación de organización sindromática, donde recogemos datos, identificamos, descartamos y elaboramos, para al finalizar, ajustar y priorizar lo inflamatorio y lo desmielinizante. Por eso fueron todos estos pasos. Entonces, después de esto llegamos a una conclusión que el agrupamiento fue lógico y evita un sesgo de anclaje en un solo síndrome. Y se considera varias dimensiones, como lo motor, lo cognitivo, lo sensorial y lo visual. Entonces, el potencial de sesgo en este caso es una tendencia de favorecer lo desmielinizante por la edad. Y es necesario confirmar con algunos paraclínicos. Están pasando las diapositivas que veo que se quedaron en la misma. No, era como la conclusión del paso. Bueno, vale. Y ya, profe, gracias. Bueno, ya para el paso 3, ya serían diagnósticos diferenciales. Entonces, primer diagnóstico diferencial sería esclerosis múltiple. Entonces, a favor tenemos pues que es una debilidad progresiva bilateral, tiene disfunción cognitiva como braquilalia y bradixiquia, que ya lo he mencionado antes, y síntomas pues, neurológicos como tal, que sería ya la fase sensorial, la hiperreflexia, que pues esto sugiere ya es un trastorno neurodegenerativo, pues ya como la esclerosis múltiple. En contra, que sería la falta de antecedentes médicos y la ausencia de crisis agudas típicas que pueden ser indicativos pues, de que es un factor en contra. Y pues la probabilidad epidemiológica como tal, ya que es muy poco frecuente, es 1.7 casos en 10.000. Y ya para el Bond Score tenemos a favor 2, en contra 1, ya un impacto clínico de 3. Siguiente. El segundo diagnóstico diferencial sería accidente cerebrovascular. A favor tenemos pues que es una debilidad progresiva en los miembros inferiores, tenemos la desorientación, tenemos la falla sensorial, otros signos neurológicos que pueden sugerir un ictus como la hiperreflexia y pues especialmente es que es un paciente joven con posibles factores de riesgo no identificados. Ya en contra tenemos la evolución crónica, que es de 3 semanas, lo que hace menos probable un evento agudo, y ya la probabilidad epidemiológica como tal, que sería baja en un paciente de 26 años y antecedentes de hipertensión, enfermedades vasculares. Y ya por un buen score, a favor 2, en contra 2 y el impacto clínico 3. La siguiente es toxoplasmosis cerebral. Ya tenemos pues, que a favor tenemos afectación del sistema nervioso central, la presencia de somnolencia, la desorientación, que puede ser indicativa de infecciones cerebrales, como la toxoplasmosis, especialmente ya en pacientes inmunocomprometidos, si se considera que el paciente ya tenía antecedente de VIH no diagnosticado, como en el caso que ya sería la coinfección. Ya en contra tenemos que es que el paciente no tiene antecedentes de inmunosupresión conocidos, la probabilidad epidemiológica que es baja en jóvenes sin VIH, pero posible en áreas endémicas. Y ya el bone score a favor son 2, en contra 1 y el impacto clínico son 2.
Ya la meningitis o encefalitis, a favor tenemos otra de los mismos síntomas, que es la somnolencia, la desorientación, la hiperreflexia, que puede ser compatibilidad con la inflamación como tal del sistema nervioso central. Y pues ya esto, pues la meningitis o la encefalitis viral puede causar los síntomas neurológicos. Y ya en contra es que no hay fiebre, que es como ya el signo patognomónico casi siempre de la infección, ni otros signos clínicos típicos de infección como dolor de cabeza intenso. Y ya la probabilidad epidemiológica que ya es baja sin exposición a factores de riesgo como infección previa, viagarias endémicas, etcétera. Y ya el buen score ya sería a favor 1, en contra 2, impacto clínico 3. Tumor cerebral. Tumor cerebral ya sería a favor, los síntomas como debilidad progresiva y somnolencia, así como la desorientación son compatibles con un tumor cerebral, por ejemplo, un glioma. En contra, la duración de 3 semanas, que es un paciente joven, que eso es más común en adultos, mayores, etcétera. Y ya la probabilidad epidemiológica lo mismo, que es baja en jóvenes y antecedentes familiares de cáncer. Y ya el buen score ya sería a favor 2, en contra 1 y el impacto clínico serían 3. Ya como el diagnóstico prioritario o el que no miss, ya sería accidente cerebrovascular y esclerosis múltiple, que son los diagnósticos con mayor probabilidad de los anteriores, especialmente en jóvenes sin antecedentes clínicos claros. Y ya pues la escasa evolución aguda en 3 semanas podría hacer que se subestime un ictus o una esclerosis múltiple de inicio insidioso. Y ya las leyes diagnósticas, que es la ley de lo más frecuente, la de Hickam y Dictum, que es la esclerosis múltiple y los accidentes cerebrovasculares, que son los más comunes, que enfermedades raras ya como la toxoplasmosis La cerebral más, o el tumor la cerebral. más frecuente es la de Sutton, acuérdese. Ah, perdón, sí. La jícara es lo contrario a parsimonia. ¿Listo? Ok, listo. Ya la ley de parsimonia, que es considerada primero causas más frecuentes y menos complejas, como accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, antes de explorar condiciones raras como infecciones cerebrales. Aclaremos, Samuel. Tienen concepto claro de parsimonia que en este paciente aplica muy bien. ¿Lo tienen Sí, es claro? primero, sí, es primero de ir de lo menos a lo más probable. No, Vea, no, de lo menos frecuente, de lo más no. frecuente a las menos complejas, perdón. ¿Alguien quiere aclarar? Espere, Samuel. Doc, que una sola cosa se atribuye Es, a toda la enfermedad. Mire que en este paciente aplica muy bien. Dice, ¿no será que un paciente pueda tener una patología que comprometa el síndrome piramidal? O sea, que comprometa el área 4, la vía, la cápsula interna, las pirámides, y además tenga manifestaciones sensoriales, y además tenga visuales, y además tenga el habla. Entonces dice uno, hay algo que puede explicarlo todo, es la esclerosis múltiple. ¿Sí me comprende? Entonces, una sola patología explica todo. Eso se llama la ley de la parsimonia o la ley de la navaja de Occam. ¿Sí? ¿Listo? Listo, Bueno, Sam. ya, sí. Ya la evaluación Perdón, multidimensional esa es sería la la contraria biológica. de Hican. Lo contrario de Hican. El Hican lo que dice es que pueden haber varias patologías. Yo puedo tener esclerosis múltiple, puedo tener un accidente cerebrovascular o puedo tener un tumor, y eso es lo menos probable, pero puede pasar. ¿Listo? Dale. Qué pena que se llegó a mi movimiento, y me perrito de ponerlo. Hágale. Listo. Entonces acuérdense, muchachos, la ley de lo más frecuente, que es la de Sutton, la ley de la prioridad, ¿sí? Lo más grave, que es el Cannon-Miss, la ley de la parsimonia, que es la navaja de Occam, y la ley de Hickam, que es lo contrario a la parsimonia. Y faltaría la ley de Agatha Christie. ¿Listo? Listo, ya en la biológica es considerar el historial de enfermedades previas como infecciones y comorbilidades. En la psicológica ya un posible impacto de la somnolencia, la desorientación, la cognición, y en lo social y cultural ya factores que pueden influir en la disposición del diagnóstico y las percepciones del paciente sobre su salud. Siguiente. Ya en la reflexión metacognitiva, pues es crucial no omitir diagnósticos comunes como accidente cerebrovascular o esclerosis múltiple, incluso pues cuando la presentación clínica no es totalmente clásica. Y pues ya un enfoque más sistemático y meticuloso, pues es considerar tanto las condiciones comunes como las raras. Y es esencial esto para evitar los errores diagnósticos. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos el paso 4, que es la correlación clínico-paraclínica, ¿cierto? Entonces, en este paso buscamos integrar la clínica con los paraclínicos para aumentar o disminuir la probabilidad de los diagnósticos diferenciales.
Entonces, tenemos unos pasos. El primero es la selección de pruebas diagnósticas, que es sensibilidad, especificidad, y el LR, que el LR es la razón de verosimilitud positivo o negativo. Entonces, se le realizó una resonancia magnética cerebral y espinal con contraste, en el cual tenemos de hallazgo lesiones infiltrativas y realce anular en el cuerpo calloso, quiasma óptico, cintillas ópticas e hipotálamo típicos de absceso toxoplasmáticos. También encontramos que en la sensibilidad para toxoplasmosis cerebral en VIH se dio el 90% y una especificidad del 80%. Que esto pues, nos indica lesiones en el anillo que no son patognomónicas. También se le realizó una prueba rápida de VIH más la carga viral del CD4, en lo que tenemos resultados de VIH positivo de CD4 de 175 células y de una carga viral detectable, lo que nos da como una inmunosupresión significativa. También tenemos que se confirma el terreno de infecciones oportunistas. También se le realizó una PCR en el líquido cefalorraquídeo para Toxoplasma gondii, en la cual está positiva, tiene una sensibilidad del 50 al 70% y una especificidad del 100%. Y el LR salió positivo, lo que confirma la infección activa. En la punción lumbar tenemos que hubo una presión de apertura de 22 centímetros, que es elevada, una citología de 111 leucocitos, con 98% de linfocitos, también glucosa de 32 que está baja, las proteínas de 1842 y que son muy elevadas. Tenemos lo de la tinta china, que salieron levaduras encapsuladas, que nos da Cryptococcus neoformans y especificidad mayor al 95% con el LR positivo, que está mayor a 10. Pásalo. Eso. Ese sería el primer paso. En el segundo paso tenemos la interpretación de resultados, que es la probabilidad post-prueba. Entonces tenemos que en la preprueba, que fue el paso 1, que ya les dije, dio un 73%. Con la PCR, el toxoplasma positivo en líquido cefalorraquídeo dio LR positivo y la posibilidad post-prueba del 100%. Con una tinta china de antígeno criptocóxico positivo en el líquido cefalorraquídeo con el LR positivo y la probabilidad post-prueba mayor al 95%. Y el VIH positivo, que ya lo había nombrado, con el CD4 bajo refuerzo de la coherencia clínica que ya habíamos dicho antes. Lo relevante aquí, pues, o sea, lo que nos confirma esto es que estas pruebas nos confirman la coinfección dual en el sistema nervioso central. La correlación para clínica para clínica, que es el tercer paso, tenemos las siguientes conclusiones. Que hay síndrome piramidal bilateral más lesiones en la resonancia magnética del cuerpo calloso, medular, explicable por abscesos toxoplasmáticos múltiples. Tenemos también que hay un síndrome visual. Entonces hay una disminución de la agudeza más las lesiones en quiasma y cintilla ópticas, lo que nos da una correlación con abscesos toxoplasmáticos. También tenemos el síndrome cognitivo afásico más el líquido cefalorraquídeo con criptococosis y encefalopatía criptocóxica sumada al efecto masivo de la toxoplasmosis. Y la inmunosupresión por el VIH, que ya les dije que salió positivo, que esto nos da el terreno clásico de infección oportunistas múltiples. Como conclusión a esto, pues tenemos que la coherencia total es que hay una coinfección dual del sistema nervioso central por Toxoplasma gondii y Cryptococcus neoformans en el paciente con VIH. Listo. Y por último es la integración multimodal. En esto lo que se busca, bueno, pues tenemos que lo de la neuroimagen, que fue pues lo que se realizó, que encontramos abscesos y pérdida neuronal, los laboratorios y la serología, que está lo del VIH positivo, el CD4 bajo, el líquido cefalorraquídeo que nos confirmó la criptococosis, con la tinta china y la toxoplasmosis en el PCR, y la clínica, pues que nos da el déficit multifocales neurológicos más la alteración cognitiva. Ya. Interesante, ¿no, muchachos? Interesante. Mire cómo aparentemente con ley de parsimonia podemos explicar que haya una patología que esté dando todo, y lo que nos está resultando con los paraclínicos es que se aplica la ley de Hickman, es decir, que en un paciente pueden coexistir varias cosas.
paciente con VIH, que además tiene lesiones por toxoplasma y tiene lesiones por criptococo. Y todas las lesiones son diferentes, de diferente etiología. Entonces, me parece un caso muy interesante y no se pensó en el análisis previo, porque sencillamente no había fiebre. Entonces, no se pensó en una patología infecciosa de este tipo, ni se indagó por la parte de inmunosupresión. Seguramente en esa reflexión metacognitiva había que indagar por los hábitos sexuales del paciente. No recuerdo que hayan mencionado o que ese paciente por qué vía se contagió. Muy bien, continuamos. Listo, después en la explicación fisiopatológica tenemos que tener en cuenta el contexto inmunológico del paciente. Tenemos un paciente con diagnóstico de VIH con un recuento de CD4 de 175 células por microlitro, lo que nos indica una inmunosupresión avanzada. Esa condición lo que va a hacer es favorecer la reactivación de infecciones oportunistas latentes. Entonces la disfunción de las infecciones oportunistas latentes como el Toxoplasma gondii y el Cryptococcus neoformans. La disfunción inmunitaria, entonces la disminución de los linfocitos, nos lleva a una menor activación de los macrófagos y de los linfocitos TCD8 y a un aumento de la susceptibilidad a parásitos intracelulares. Después tenemos la toxoplasmosis cerebral, que el mecanismo por el cual se activó es que hubo una reactivación de quistes de Toxoplasma gondii en la sustancia blanca, y eso la llevó pues a presentar abscesos. Los efectos fisiopatológicos fueron la destrucción del tejido neural, que nos generó el déficit focal, la infiltración en quiasma y cintillas ópticas, que generó la pérdida de la agudeza visual, y el compromiso de los cuerpos callosos, que generó la alteración cognitiva, somnolencia y la indiferencia. Además, la inflamación llevó a un edema perilesional y a una hipertensión intracraneal parcial. En cuanto a la criptococosis meningia, tenemos que el mecanismo fue inhalación, que llevó a una diseminación hematógena, lo que llevó a la meningitis. En los efectos fisiopatológicos tenemos la infiltración meningia y del líquido cefalorraquídeo con las levaduras encapsuladas, lo que lleva a un aumento de la presión de apertura en la punción lumbar, una alteración metabólica neuronal que explica la bradisiquia, la somnolencia y la desorientación del paciente, proteínas muy elevadas en líquido cefalorraquídeo, lo que nos indica una barrera hematoencefálica alterada, y la hipoglucorraquia, que indica un consumo metabólico por microorganismos y células inflamatorias. En las interacciones sinérgicas, entonces, tenemos que ambas infecciones comprometen la sustancia blanca y las meninges del paciente, generando los síntomas mixtos. Entonces, la toxoplasmosis nos explica los déficits focales y la criptococosis nos explica el deterioro difuso del sensorio y de la cognición. Y como efecto sumatorio tenemos que la coinfección produce mayor daño neuronal y riesgo de la hipertensión intracraneal. La relación con los hallazgos en la espectroscopia es una disminución del N-acetilaspartato por la pérdida neuronal, por daño tóxico e infeccioso, aumento de la colina, que genera inflamación y recambio celular elevado, y un aumento del lactato, que nos indica un metabolismo anaerobio con necrosis abscesal toxoplásmica. Bueno, ya el paso 6, que es el de las conclusiones diagnósticas, tenemos en el diagnóstico sindromático un síndrome piramidal bilateral, por lo que habíamos dicho del déficit motor, de la hiperreflexia y del Babinski. Tenemos el otro, que es el síndrome visual, que es por la disminución de la agudeza visual, que ya lo habíamos dicho. El otro es el síndrome cognitivo afásico, por la somnolencia, la apasia y por la desorientación. En el diagnóstico topográfico, pues lo de la sustancia blanca, cerebral y la medular, que también afectaba la región hipotalámica y la médula espinal y proximal. En las vías visuales, pues el quiasma y las cintillas ópticas, y pues las meninges y lo del líquido cefalorraquídeo. En el diagnóstico etiológico, pues como ya lo dijimos en los paraclínicos, era el Toxoplasma gondii, que se vieron los abscesos cerebrales,
que eran multifocales y fueron confirmados por la PCR. Y lo de el Cryptococcus neoformans por la meningoencefalitis. Y pues que todo este diagnóstico etiológico fue favorecido por lo de la inmunosupresión del VIH. Bueno, y ya como el diagnóstico específico es que es una infección dual del sistema nervioso central por una toxoplasmosis cerebral y por lo de la criptococcus meningia, que eso fue por todo el contexto del VIH. Y pues es un diagnóstico que es coherente, que es multidimensional, porque pues explica todos los hallazgos clínicos, los paraclínicos y los fisiológicos. Y ya. Bueno, no, me faltó mencionar que se evitó el sesgo de la parsimonia y también el de anclaje. Ya. Bueno, ya tenemos el paso 8, que es el plan de acción y tratamiento. Entonces, tenemos estrategias farmacológicas que tenemos para la criptococosis, que se trata de una combinación de anfotericina B intravenosa y fluconazol, seguido por un tratamiento de mantenimiento a largo plazo de fluconazol. Entonces tenemos que la anfotericina B desoxicolato sería de 0.7 a 1 miligramo por kilo día intravenoso más el fluconazol. Y ya para el mantenimiento de fluconazol sería cuando sea mayor de 9 meses o hasta que los CD4 estén en mayor de 200 y sería 200 miligramos al día. Para la toxoplasmosis cerebral puede ser tratada con la trimetoprim y la sulfametaxazol o en su caso con primetamina y sulfadiazina. Entonces tendríamos que la trimetoprim sería de 5 miligramos y el sulfametazol sería 25 miligramos por kilo cada 12 horas. Y luego la profilaxis secundaria con TMP y el SMX de 160 y 800 miligramos al día. También está pues para la terapia antirretroviral, que sería iniciar 6 semanas después de la inducción de la criptococosis para reducir el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Entonces sería tenofovir y lumibudina y más el dolutegravir. Ya como estrategias no farmacológicas tenemos el soporte general, que sería pues la hidratación, el control electrolítico, monitoreo renal. Esto sería por la toxicidad de la anfotericina. El manejo de hipertensión intracraneal, las punciones lumbares seriadas, en criptococosis, si la presión es mayor a 25 centímetros de agua, que eso también se puede convertir, creo que en centímetros de mercurio. La nutrición adecuada por el alto riesgo de nutrición en VIH y el apoyo psicológico y social por la herencia del tratamiento antirretroviral y pues para un seguimiento. Ya como medidas preventivas tenemos profilaxis secundaria a la toxoplasmosis con los medicamentos pues, que ya nombré, que sería diario, hasta la reconstrucción inmune, que serían los CD4 mayor a 200. La profilaxis secundaria por criptococosis, el fluconazol de mantenimiento y la prevención del VIH, pues la educación a la adherencia al tratamiento antirretroviral y pues las medidas de transmisión. Y pues ya serían las vacunas como la hepatitis B, influenza, neumococo, una vez controlada la infección oportunista. ¿Quién explica el operador conceptual? Ese está de séptimo, pero no importa, no hay problema. Sí, lo dejamos como al final por lo que era la gráfica. Sí, está muy bien, no hay problema, Fabián. Me parece bien. ¿Vuelvo a prender la cámara?
Sí, claro. Ah, listo. Dale. Ahí, ¿ya? ¿Sí se ve? No, no se ve. Ahí ya, listo. Ya. Entonces hablamos del paso séptimo, que es un operador conceptual. Entonces es una imagen donde representamos gráficamente el diagnóstico. En este caso es una infección dual del sistema nervioso central por Toxoplasma gondii y Cryptococcus. Entonces un paso 1 sería el género próximo, que ya lo hablamos, que es una infección oportunista, por lo que al paciente le salió lo del VIH positivo. Entonces vemos que por su inmunodeficiencia, pues el toxoplasma y el Cryptococcus se aprovechan. Segundo, tenemos la especiación, que son inclusoras y exclusoras. En inclusoras tenemos toxoplasmosis cerebral y criptococosis meningia. Y en exclusoras, esclerosis múltiple, tumor cerebral y encefalitis autoinmune. Como tercer paso tenemos definición isordinada, que sería la diferenciación específica más una cualidad esencial. Entonces, en diferenciación específica tenemos una coinfección simultánea por Toxoplasma gondii y Cryptococcus neoformans. Y la cualidad esencial en este caso sería que ocurre en un contexto de inmunosupresión avanzada por VIH, generando manifestaciones multifocales neurológicas. El cuarto paso sería variables infraordinadas y heteroordinadas. Entonces, en infraordinadas, que serían como los subtipos o las manifestaciones específicas, están abscesos cerebrales, meningitis y alteraciones cognitivas difusas. En este paciente vemos que demostró muchas alteraciones cognitivas. Y en heteroordinadas, que sería como las analógicas, tenemos comparación con otras infecciones, por lo que hicimos lo de la clasificación de síndromes para descartar los que posiblemente eran, pero pues gracias a los pasos nos damos cuenta que no. Y la otra es relación con tumores cerebrales asociados a inmunosupresión. Entonces encontramos primero las infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Eso. Vemos que se desglosa lo que hablé de inclusoras, exclusoras, la definición isordinada, las variables infraordinadas y las variables heteroordinadas. Entonces tenemos como una representación gráfica y visual del diagnóstico en niveles lógicos. Vamos viendo como paso por paso cómo se va descartando, pero también cómo vamos llegando de una forma más asertiva al diagnóstico. Entonces aquí diferenciamos lo que incluye y excluye y evitamos el sesgo reduccionista, que sería pensar en un solo patógeno. Entonces nos hace pensar en muchas cosas, pero gracias a esto podemos ir descartando y decir como el por qué sí y el por qué no de cada uno. Y pues ahí sería ese profe. Muy bien, grupo, felicitaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Yo cada vez que veo esto me siento, la verdad, muy orgulloso. Ustedes dirán, esto lo está haciendo el GPT, ¿no? Este proceso sin GPT lo hace uno también y lo hace uno mental. Lo que pasa es que el GPT nos ayuda y obviamente el GPT, sin haberle introducido todas las instrucciones, la estructura, la lista de verificación, pues no hace lo que estamos proponiendo, que definitivamente aquí estamos desarrollando a plenitud el pensamiento y el razonamiento clínico, que es lo que yo quiero. Ustedes, los 30 alumnos que están en la línea, que ojalá, en la electiva, que ojalá estén aprovechando, que no estén por ahí distraídos y lo aprovechen para sus propios casos, para que este proceso lo hagan todos los días. Y yo sé que si lo sistematizan, que si lo vuelven una rutina de pensamiento, hombre, el futuro será un médico muy bueno, un médico que piensa en complejidad. Muy bien, felicitaciones, muchachos. Entonces, el quiz se lo voy a abrir a las 15. Hay 3 que les dio, yo no sé por qué contestarlos, los eliminé. Así que si esos 3 no lo presentan, paila. Bueno, felicitaciones, grupo 2. Felicitaciones y ojalá cada grupo lo haga mejor. Nos vemos, no sé si la próxima semana es receso. ¿A ustedes les dan receso? No sé. Sí, profe, los siguientes 2 lunes tenemos, el siguiente es semana de receso y el próximo es festivo. Ah, bueno. O sea que, ay, juepuch, no, qué cantidad de cosas. Nos quitan mucho espacio a nosotros. Bueno, bendiciones a todos, ¿oyó? Muchas bendiciones, queda pendiente entonces esa semana de festivo es el parcial. Entonces me dicen si lo hacemos a la misma hora o lo hacemos otro día en horario de esta hora. Bendiciones a todos. ¿Listo? Vamos a parar grabación y ya se pueden ir a hacer el quiz.
Hasta luego. Que estén muy bien todos.